Listo, listo por acá en el salón. Es que estaba en la oficina. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, Sí. señor. Sí, profe. Ok. Estaba hablando, Sara, y estabas, hasta donde yo alcancé a escuchar, estabas diciendo que hemos cambiado la reflexión por cuestiones más técnicas, ¿cierto? Más pragmáticas. El mundo de hoy, la sociedad de hoy, eh, nos exige cosas muy pragmáticas y hay poco tiempo para la reflexión. Y eso ha caído al campo de la teología. La teología no ha estado exenta de eso. ¿Te copié bien hasta ahí? ¿Te capté bien hasta ahí, Sara? Sí, profe. Esa era básicamente la idea del toro. Ok, ¿y querías decir algo más? Sí, señor. Ok, dale. No, no, profe, yo creo que hasta ahí que ya me estaba extendiendo mucho. Ah, bueno. Gracias, Sara. ¿Y John Alexander quería comentar algo? ¿Leíste todo el texto, Sara? Sí, señor. Ok, John Alexander, ¿leíste? Ok, gracias. Jamie Patricia, cuéntame. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. La lectura es muy interesante desde su inicio hasta el final. Algo que me llamó mucho la atención, como dándole continuidad a lo que hacía mención Sara, y es al hablar de la cultura del descontento. Eh, Porque él venía hablando del gnosticismo, de todas estas situaciones que se vivieron en contextos anteriores, pero él dice como que al enfrentarnos a nuestra sociedad, entonces allí hace que cada aspecto de la sociedad nos confronta la cosmovisión cristiana y nos lleva a darnos cuenta que de algún modo se ha permeado valores e ideas de las cuales de manera inevitable nos están afectando. Hablaban la lectura algo significativo y es el hecho de que en los matrimonios me parecía interesante que contaba cómo se da una telenovela, cómo se escribe una telenovela, cómo se presenta a la audiencia y cómo se presenta el hecho de los conflictos, de las situaciones, de las infidelidades, de los problemas, de las crisis. Y eso de algún modo como que permea el pensar, sí, lo permea de la sociedad. Entonces, decía que esto aporta valores y criterios que de algún modo nos afectan, pero también nos confrontan a mirar en qué punto está la cosmovisión cristiana en este tiempo, en nuestro contexto, en la actualidad, porque de, es como él presentaba, aún en la forma de la educación, porque daba un ejemplo, se ha postulado el carácter de la formación a la sociedad y se ha dicho que en la educación está como esa facultad y también decía que la ignorancia es medida, la maldad, la maldad es medida por la ignorancia. Es un pensamiento que se ha venido en la posmodernidad, pero que en nuestro tiempo se está dando. Entonces, ¿dónde queda el pecado? Cuando la Biblia habla de que el pecado es la causa del mal, perdón, de la maldad. En este sentido, él también decía, no, hoy no se dice que los derechos de los niños es que tengan un papá y una mamá, un padre y una madre que los formen con valores, pero sí se le ha otorgado como esa autoridad a la educación. Entonces es como ese punto donde se pregunta dónde está la cosmovisión cristiana y cómo nos lleva a pensar a nosotros en cuanto a ello. Y ya como un comentario final, el punto que también me llamó la atención, el punto arquimédico, es muy bonito porque lo plantea y dice, ese punto arquimédico ya está en la manifestación de las Sagradas Escrituras. Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo y este es el punto de partida de la cosmovisión cristiana. Dios hizo el mundo y Él sabe cómo debe manejar y cómo debe vivir este mundo para tener el propósito original.
Profe, no te escuchamos. No había abierto, gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguien más quisiera comentar algo de la lectura? Pero yo quiero comentar algo respecto a la lectura que estamos trabajando, pero fundamentalmente quiero basarme en unas preguntas que me hicieron. Una muchacha me dijo, hay que ser cristianos culturales para ser cristianos totales. Entonces, a ella le dijeron esas preguntas cuando estaba leyendo, dijeron, depende de tu conciencia, si te acusa, está mal, si no te acusa, está bien. ¿No puede repetir? Entonces, Augusto, ¿puede repetir la pregunta que no la escuché bien? la pregunta dice, ¿hay que ser cristianos culturales para ser cristianos totales? Ella me está haciendo una pregunta, pero es que entendí como, yo tengo que ser como ese indígena desde ahí o yo tengo que cambiar. Creo que Pablo nos enseña unas palabras muy profundamente. Cuando uno recibe al Señor, ya no depende de nuestras culturas, pues cuando yo recibo al Señor, ya no dependo de mi pensamiento, lo que yo creo, sino yo ahora lo voy a creer en el poder de Dios y eso no es nada. Creo que también la lectura mencionaba de esas cosmovisiones. Cuando hablamos de cosmovisión hay muchos pensamientos de diferentes, ¿no? Lo que ustedes piensan y lo que nosotros pensamos y eso se abarca como hay un choque. Entonces, si yo no acepto lo que tú piensas, entonces tú no me estás entendiendo. Si yo te digo, si yo no acepto tu idea, entonces tú vas a decir que usted no me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso que esa discusión de convicciones como para mí es como tratarlos, mira a lo mejor la Biblia, mira a lo mejor qué dice el Señor sobre de esos pensamientos. Entonces, solamente quería aportar estas palabras y creo que nos llevas a pensar mucho más de las convicciones. Gracias, Augusto. ¿Tú hiciste la lectura del texto? Sí, profe. ¿Toda o una partecita? La mitad, alcancé la mitad. Ok, gracias, Augusto. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar algo más con relación a la... Profe, yo. Bien. María José. Sí, señor, qué pena, profe, no poder prender mi cámara, es que estoy aún fuera de mi casa. Pero me gustó mucho de la lectura, la manera en la que aborda la pregunta, ¿cómo aprender a pensar en forma bíblica y cristiana? Eso me retó mucho, porque estamos acostumbrados a lo superficial, lo externo, y luego cuando habla sobre el verso bíblico de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, pero también dice con toda tu mente. A mí en lo personal como que me confronta mucho. También el término que habla sobre metanoia, que habla sobre no conformarse a este siglo, pero que significa el cambiar la mente. Y como tantos cristianos hoy en día viven, él hablaba sobre también un poco lo que comentó la compañera María Fernanda, del cambio de estilo de vida, de las malas costumbres, de todo esto, pero de que internamente no hay un cambio en las personas y que esto se ha vuelto el cristianismo de ahora. Y lo importante que es hacer este cambio. También, pues comentando algo diferente a lo que los compañeros ya hablaron, podíamos hablar de que todos los días se suman miles de personas en América Latina al cristianismo, eso también me llamó mucho la atención, pero también de que la secularización de la fe cristiana también iba en manera progresiva, o sea, de que las culturas sin fundamento cristiano están acabando con el crecimiento de la iglesia. Entonces me impresionaban como estos dos contrastes de que sí, todos los días se suman miles de personas al cristianismo, si podemos decirlo así, pero también la cultura ha cambiado o el corazón de las personas no está siendo transformado al punto de que la secularización está entrando en la iglesia. Y por esto hablamos de que no existe la renovación en la mente y todo esto. Y me parecía súper confrontante e impresionante, profe. Ok, gracias, María José. ¿Hiciste toda la lectura? Sí, señor. Gracias, Nubia Esperanza. Yo también quería hablar de esto último que habló la compañera, pues habla de que nosotros, en cuanto a la filosofía, la tarea del cristiano en este caso es especialmente en los padres y pensaba en mí, en la educación de mis hijos, ¿no?
cuando ellos estaban pequeños, entonces pensaba, pues mi manual, como lo dice la lectura, mi manual era la Biblia, ¿no? Y confrontarme en esta etapa en que yo quería siempre aplicarles a ellos y decirles, bueno, la Biblia dice esto y debemos actuar de esta manera porque la Biblia lo dice y poderles guiar de esta manera, ¿no? En cuanto a una crítica que ellos aprendieran de que nuestra manera de vivir, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, no nos conformemos, sino que podamos vivir y ser testimonio de lo que somos, de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, poder exigir esto en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes y poder ser ejemplo y pues buscar en el manual, que es la Biblia, buscar en el manual las diferentes, cómo ser más agradables a Dios en cuanto a la obediencia, ¿no? A su palabra y en cuanto al vivir cristiano. Interesante, gracias, Nubia. ¿Pudiste hacer toda la lectura? Sí, señor. Ok. Muy bien, gracias por sus comentarios. Alexander Yalanda. Buenas noches, profe, compañeros. Pues quería también participar un poco acerca de la lectura. Y pues, en primer lugar, me llamó la atención cuando el autor pues, se refería al texto bíblico de Romanos 12, 1 al 2, donde pues, nos habla acerca de cambiar nuestra manera de pensar y la forma como lo expresa en la traducción Dios habla hoy, ¿no? Que se refiere que debemos de cambiar nuestra forma de pensar para que así también cambie nuestra forma de vivir. Y es algo que me pareció muy interesante porque la lectura también se enfatizaba o se refería acerca de la razón, o sea, del pensamiento de los filósofos, ¿no? Y entonces me da a entender que si nosotros nos enfocamos en buscar o en conocer verdaderamente cuál es la verdadera razón de nuestra existencia, de qué, o sea, para qué nacimos, para qué venimos a este mundo, cuál es nuestro futuro, qué va a pasar de aquí a mañana. Entonces, ya casi a lo último de la lectura, pues el autor se refería de que, digamos, haciendo como referencia a la filosofía, ¿no? De que a veces la tendencia de los filósofos siempre es buscar la razón. ¿Cuál es la razón de cierta cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué surge esto? Pero el autor daba como una referencia de que, y mencionaba de que la verdadera, digamos, como el concepto de la razón, o sea, enfatizando era que él decía que eh, la verdadera razón por la que, digamos, el hombre, digamos, busca, como decir, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? Voy a leer este pedacito que dice, sino que dice, la razón no es algo divino dentro del ser humano, o sea, es parte de la naturaleza caída. O sea, que como que daba a entender de que no es algo que nosotros podamos, digamos, o que nazca dentro de nosotros, aunque sí nace, o digamos, el pensamiento del hombre o del ser humano siempre busca como querer encontrar la razón o digamos las cosas. Pero digamos el escritor como que hace referencia de que esto se debe a que nosotros, digamos, la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, o sea, se perdió, digamos, porque en sí quiso buscar, digamos, personalmente o por sí mismo quiso buscar su razón, pero digamos, viéndolo desde el punto de vista de que se extravió de Dios, algo así, era lo que quería compartir. Gracias por lo que comparte, Alexander. ¿Hiciste toda la lectura? Sí, profe. Ok. ¿Te puedo preguntar algo del texto? Sí, sí.
claro. Ok. ¿A qué se refiere el autor cuando habla del problema del dualismo? El problema del dualismo, creo que no sé bien en qué parte estaba, pero ahí como que se refería como que al término de dos pensamientos, como que el hombre, dualismo, sí, como que es un término de dos pensamientos, pero no hay la razón cómo explicarlo, pero dos pensamientos o dos creencias, algo así. Ok, no, eso no es. Y eso no dice el texto tampoco. A qué se refiere el autor cuando habla del problema, por ejemplo, del gnosticismo y la forma en que entró a la iglesia cristiana? Digamos que el gnosticismo, según tengo entendido, es como una misma doctrina acerca de la salvación, ¿no? No. Pero, digamos, de forma La pregunta de Alexander es con relación a la lectura. ¿Qué dice el autor con relación a ese problema? con relación al gnosticismo. Sí, que está relacionado precisamente con la pregunta que acabo de hacer sobre el dualismo. Ah, no, profe, ahí sí, profe, me corchaste, verdaderamente. Ok, ok. Em, ¿Alguno de ustedes puede comentar algo con relación a la pregunta que acabo de hacer a Alexander? Profe, si no estoy mal, creo que menciona el problema que en otras palabras es sincretismo, ¿no? El gnosticismo, digamos, en cierta medida permeó en la iglesia y eso ha generado ideas o doctrinas erradas. Ujú. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Vamos a dejar allí. Em, y ya retomo esa pregunta. ¿Alguno más de ustedes quisiera comentar algo con relación a la lectura? Sí, profe, yo. Henry, ¿hiciste toda la lectura? No, señor. No, no Ok. alcanzo a hacerla toda. ¿Qué quisieras comentar al respecto? Sí, profe, me llama la atención ahí cuando el autor dice que, refiriendo, citando a Juan 7 del 11 al 16, donde dice que Jesús dijo que el discípulo está en el mundo, pero no es del mundo. Me llama la atención el ejemplo que toma, el análisis más bien que toma, que hace el autor, donde coloca el ejemplo del pueblo de Israel cuando le tocó quizá compartir con otras culturas. Dice el autor lo fácil que de pronto era ceder de pronto a otros cultos, ceder a otras culturas. Luego cita al apóstol Pablo donde dice que no nos conformemos a este mundo. Bueno, en fin, el autor comienza a hacer todo un análisis. Donde quiero llegar es que finalmente, si lo traemos a nuestros días, pues finalmente la iglesia siempre ha estado atacada de pensamiento, siempre ha estado atacada por culturas, por ideologías, y pues hoy no es la excepción. Hoy creo que como cristianos y en general la iglesia también está atacada de pensamientos, está atacada de formas de pensar, y se uno cuenta cómo todos esos pensamientos y todas esas formas de pensar ya han entrado a la iglesia. ¿Sí? Ya de pronto lo que antes de pronto se criticaba, no sé, hablando unos 20 años atrás, donde existía una postura quizás cristiana más radical, pareciera ser que ya hoy se está conviviendo con esas posturas, con esas formas de pensar. Eso pues en particular me llama la atención. Muy bien, gracias, Henry. Es que yo aquí tomo nota de lo que ustedes han dicho. Y pues precisamente para poder en alguna forma
precisar algunos de los conceptos que ustedes han dado también para poder complementar, para poder responder eso. Bueno, por eso tomo nota. Yo les pregunto siempre, o por lo general, si han hecho toda la lectura, si han leído. Para mí es importante saber, es la forma en que es una de las maneras en que llevamos el registro, pero más allá de llevar el registro, es para mirar, por un lado, si leyeron y comprendieron la lectura. ¿Sí me hago entender? Y por otro lado, para mirar dónde están con relación al tema. Bueno, siempre que yo les pongo una lectura, hago esto. Bueno, ustedes ya pronto en otros espacios han estado conmigo, hemos visto eso. Cada vez que vamos avanzando más en los semestres, soy más intencional con eso. Bueno, yo les animo que ustedes lean para que vengan ya con un saber a la clase, vengan también con preguntas y así el aprendizaje se pueda complementar más. Bueno, obviamente lo más importante sobre todo es para que usted tenga un aprendizaje más completo del tema. Es decir, lea para que aprenda ese tema bien. Bueno, si usted no hizo la lectura, le animo a que la haga. Es una muy buena lectura, la verdad. Es una lectura chévere. Mire, cuando la lectura es densa, yo lo digo. Cuando la lectura es un poquito así como que filosófica, yo les digo también. Cuando la lectura no es tan profunda, yo les digo también. Cuando envío lecturas pesadas también de leer. Esta no es una lectura pesada, es una lectura sencilla. A pesar de que el autor es teólogo y también es filósofo, comunica de una manera muy agradable y sabe escribir de una manera muy sencilla. No sé qué percepción tienen ustedes, pero creo que así fue. Entonces, lo primero es, háganla si no la han hecho. Segundo, si la hicieron más o menos, háganla completa. Bueno, si no la hicieron así por completo. Y tercero, si la hicieron y no entendieron, vuelvan a hacer, ¿listo? Para que pueda comprender mejor esto, ¿listo? Pero esa es una de esas lecturas que uno debe hacer varias veces. Muy bien, todos ustedes hicieron comentarios muy precisos, muy acertados con relación al texto. Algunos, pues, digamos que repitieron algunas cosas que se mencionaron. Y el texto comienza, como bien lo citaron algunos de ustedes, citando un versículo bíblico, ¿cierto? Que es Romanos 12, 1 y 2, el famoso texto de Romanos. Romanos es una carta bien interesante, es un escrito de los más interesantes de Pablo. Y luego de que Pablo en esa carta ha hecho mucha teología, por decirlo así, o ha hablado de varias cosas con una fuerte carga teológica, ahora comienza a dirigirse más, digámoslo en algunos términos cristianos, de pronto empieza a dirigirse más a la iglesia o a esos nuevos que están caminando ahora con Jesús. Recuerden que Pablo era judío, ¿no? No olvidemos eso nunca. Y recuerden que Jesús también era judío. Recordemos que Pablo se dirigía a judíos, principalmente o mayormente. A pesar de que le dan el nombre del apóstol de los gentiles y toda esta cuestión, Pablo escribió principalmente y se dirigió principalmente a judíos, dentro de un judaísmo que era polifacético, si se me permite el término. Es decir, el judaísmo en tiempos de Pablo, así como en tiempos de Jesús, no tenía una sola línea. No había un solo grupo de judíos. Así como hoy uno no puede decir que hay un solo grupo de cristianos, ¿cierto? Hoy cristianos hay, mejor dicho, desde el jugador famoso que hace goles hasta
el pastor que tiene la mega iglesia, hasta el que usted dice que es de una secta, hasta el señor que va manejando su carro y dice yo soy cristiano y tiene el pescadito. Entonces, bueno, todo el mundo, o mucha gente hoy dice que es cristiana, se identifica con el cristianismo, pero ustedes y yo lo sabemos, no todos somos iguales. Lo mismo ocurría en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús no había solamente un judaísmo o una forma de ser judíos. Es más, solamente comparando a Jesús con Pablo, ellos venían de tradiciones y de escuelas, si se me permite el término, muy distintas y muy diferentes. Por tanto, los dichos en torno a ellos, las enseñanzas de ellos, las prácticas de ellos fueron totalmente muy diferentes también. Ese es un aspecto bien interesante para analizar y que todo teólogo y biblista también debe profundizar y debe conocer. ¿Por qué les digo eso? Porque por ahí arranca el texto, citando Romanos 12, 1 y 2, la versión Dios habla hoy, y de ahí parte Theo Donner, el autor de este libro, para decir, necesitamos comprender qué es eso de ser cristiano. ¿Qué significa eso de seguir a Jesús? ¿Sí? Y lo dice citando este texto porque el texto nada tiene que ver con cuestiones religiosas. El texto dice muy bien, así que esta versión es Reina Valera, la que tiene arriba, ¿no? Que él hace, porque es la referencia que él usa, Reina Valera 1960. Comillas, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta ahí, esas palabras de Pablo tienen un fuerte componente o sabor judío. Hace referencia a los sacrificios, hace referencia al culto, ¿cierto? Pero no está hablando de sacrificar el corderito, no está hablando de las ofrendas que hacían los judíos o las fiestas que ellos celebraban, sino que está llevándoles otra vez, él se está dirigiendo a judíos. La carta se llama Romanos, pero es una carta que se dirige a judíos que están en Roma, precisamente. Y esa teología del Antiguo Testamento, por decirlo así, ahora él le está dando un giro y les está diciendo a ellos, no van a entregar sacrificios, no van a entregar esas cosas, sino que ustedes mismos, ustedes son el sacrificio. Ustedes son el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto teológicamente es muy interesante porque Pablo está tomando allí una figura 100% muy cristiana, ¿sí? No sé si me hago entender con la idea. Es decir, o más bien, ¿a qué me refiero? ¿Quién fue el que se sacrificó en la teología cristiana? Pues la historia que nos cuenta la teología cristiana, el que se sacrificó fue Jesús. ¿Sí? Jesús fue el sacrificio perfecto, toda esta cosa, Pero aquí Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciéndole a los judíos que le están oyendo el lenguaje judío, les está diciendo, usando ese lenguaje sacrificial, les está diciendo, ustedes se deben presentar o presentar sus cuerpos. Y ahí es bien interesante el término cuerpo, de ahí la pregunta que yo hacía a Alexander con relación al gnosticismo, con relación al dualismo. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Aparte de tener esto, una terminología hebrea o una conceptualización hebrea, también en las palabras de Pablo hay una conceptualización griega. ¿Por qué? Miren, está haciendo un énfasis en lo racional, por ejemplo, en la razón, ¿cierto? Está diciéndoles,
esto es un culto racional, o sea, no es una cuestión irracional, no es una cuestión que responde a simples emociones o actos religiosos que no se piensan, sino que el culto, lo que se le ofrece a Dios, es algo pensado, es algo racional, es algo calculado, es algo donde tiene que ver nuestro cerebro. Pues obviamente estoy usando términos muy actuales, pero antes ha dicho presenten sus cuerpos. El término es bien interesante, que ese término cuerpo puede llegar a entenderse o en términos griegos o en términos hebreos. Si se entiende en términos griegos y aparte de eso se le mete gnosticismo al asunto, entonces se cae en un dualismo, que era la pregunta que yo hacía hace un momento. Y ya retomamos ese tema. Luego dice, no se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, otra vez entra el componente griego, entendimiento, culto racional, ¿cierto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos dos versículos tan sencillos están diciendo mucho en lenguaje hebreo, pero también tomando unas categorías griegas, ¿sí? Recuerden que el Nuevo Testamento se escribe en griego y los conceptos que usa Pablo son conceptos griegos. Cuando habla, por ejemplo, de cuerpo, está hablando del término soma y es un término griego. Cuando habla de transformar vuestro entendimiento, ¿cierto? Cuando dice transformaos, la famosa palabra que se traduce como, o que dice que viene del griego metanoia, ¿qué es metanoia? Es otro término griego. Meta, ir más allá, meta es cambio de noia, nous, mente, ¿cierto? Cambio de mente, cambio de mentalidad. Conceptos griegos. Es una idea griega. Cambio de mentalidad. Dios habla hoy, lo traduce de una manera muy interesante. Cambien su manera de pensar, ¿cierto? Cambien su manera de pensar, otra vez, metanoia, cambia la manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. Y desde allí parte todo, ¿cierto? Desde allí parte todo. El mismo texto dice que cuando Pablo está hablando de cuerpo, está haciendo referencia a la persona entera, pero dice explícitamente mente, precisamente, al decir renovación de vuestro entendimiento, cambiar la mentalidad. Eso entonces va a dar lugar para el desarrollo del documento del autor. Él mismo cita también allí, Dios habla hoy, diciendo que ellos traducen el texto de la forma que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Además, en lugar de decir, no hablar de no os conforméis a este siglo, dice, no nos ajustemos o renunciemos a los criterios que nos da el tiempo presente, ¿sí? Que es esa categoría mundo. El término mundo es otro término griego que en las tradiciones cristianas han tenido un impacto muy tremendo, tanto que es común escuchar entre nosotros decir, no, es que yo ya no vivo como viven en el mundo, ¿cierto? Hay una canción que uno cantaba hace mucho tiempo, yo no sé si todavía la canten, que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si escucharon esa canción por ahí, es una canción clásica. ¿Qué concepción hay del mundo ahí? Es una concepción de el mundo lo malo, ¿cierto? El mundo es negativo. El mundo, uno escuchaba a los predicadores que le decían las tentaciones de tal son la carne, el dinero, el mundo.
Entonces siempre se hablaba del mundo en ese sentido. Y resulta que el Nuevo Testamento cuando habla del mundo usa varios términos, así como ocurre en español. Recuerden que lo mismo ocurre con griego. Y siempre nosotros debemos tener cuidado con el uso que hacemos de los términos al acercarnos al texto bíblico, porque fácilmente nosotros atribuimos categorías que el texto no da. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la mejor traducción? Y obviamente, pues, esto hace más referencia a una cuestión de valores, ¿cierto? Por eso la traducción Dios habló hoy es interesante. Los criterios que plantea el tiempo presente, ¿cierto? Los criterios actuales. Este libro, si no estoy mal, ya tiene como unos 20 años de haber sido publicado, si no me equivoco, no tengo aquí la fecha, el año de la publicación, pero ya tiene por ahí o más unos 20 años de haber sido publicado. Sin embargo, lo que decía Theo Donner fue profesor mío precisamente en el seminario donde yo estudié teología, y fue profesor mío de una materia que se llamaba Cosmovisión Cristiana, precisamente. Y estos textos, estos documentos que él tenía en su momento en borrador, hicieron parte de lo que después llegó a ser su libro. Pero él comienza allí porque él tiene una gran preocupación que ustedes mencionaron también, algunos de ustedes mencionaron. Y es que el cristianismo, él dice, en América Latina crece a lo ancho, pero en términos de profundidad. Dice, podemos pensar en que hay kilómetros de, ¿cierto? Si uno usa esa metáfora, ¿no? De la medida, kilómetros a lo ancho, pero de profundidad, centímetros. Y ahí hay una cosa bien delicada, porque entonces el ser cristiano se ha entendido, a pesar de que decimos que no, pero ser cristiano sigue cayendo en la categoría de cambiar de religión. A pesar de que yo sé lo que decimos, yo sé que decimos que no es un cambio de religión, que es un cambio de vida, que esto es relación, que esto no es religión, que no sé qué más. Todo eso es lo que predicamos, escuchamos en los sermones, esto es lo que decimos, lo que incluso hemos predicado también, ¿sí o no? Se ríen porque ustedes saben que es verdad. A pesar de que tenemos todo ese discurso, mira, a pesar de que todos dicen lo mismo, cuando se hacen análisis serios de lo que es el cristiano y de lo que implicaría en términos sociales ser cristiano o una sociedad cristiana, estamos lejos del asunto. Lo que ha habido entonces es un cambio en prácticas religiosas. Y creo que el autor lo menciona. Es decir, la figura del sacerdote, ahora está la figura del pastor. ¿Sí o no? Y todavía es muy común que en nuestras iglesias a los pastores los vean como sacerdotes, a pesar de que no les digan así. Pero esperan ¿por qué? Porque esperan que el pastor atienda y sirva como lo hacía el sacerdote, ¿sí? Yo recuerdo mucho una hermana de la iglesia mía, ella ya falleció. Yo estoy en la ciudad de Bogotá, y la comunidad con la que yo me congrego es al norte de la ciudad, cerca por allá al Templo Mormón, cerca por allá a la 127 con la autopista norte, los que más o menos se ubican aquí en Bogotá. Y el lugar donde nosotros estamos, el barrio, es un barrio tradicionalmente muy católico y muy militar. El barrio se llama Tierra Linda. Queda, limita con Niza Antigua, Niza 9, bueno, los que conocen por ahí sabrán, los que no, no importa, si no conocen, a lo que voy es a que ese barrio donde nosotros nos congregamos, es un barrio que fue donado por el ejército a pensionados militares, por eso les digo que es un barrio muy militar. Hay unas casas grandísimas, muy bonitas. La mayoría de los que están ahí son pensionados, hijos de pensionados de segunda, tercera generación militares. Por tanto, tienen un trasfondo católico muy fuerte. Porque cuando uno mira la historia de la iglesia, militarismo y cristianismo católico han ido de la mano. ¿Sí? Cuando uno mira la historia de la iglesia, militarismo y cristianismo han ido de la mano. Y eso es, bueno, eso es un tema, eso es otro tema para otra clase.
que eso es algo bien interesante, pero desde el siglo IV hasta hoy, eso es algo que nos sigue acompañando, lamentablemente. Entonces, en un contexto de estos, que es muy militar, cuando las personas llegan a una comunidad, ellos piensan que, que, el, que el pastor es como el padre católico, me refiero, como el sacerdote. Y eso no ocurre solo yo estoy poniendo un ejemplo, pues porque lo conozco de primera mano, pero eso ocurre en nuestra Latinoamérica, porque nuestra Latinoamérica viene de un trasfondo católico, ¿sí? Yo recuerdo mucho un profesor que tuve en el seminario con el que me vi hace unos días, por allá en Armenia, no nos veíamos hace tal vez unos 25 años, y recuerdo mucho una clase de él que él decía, usted coge a un cristiano protestante y le raspa un poquito y debajo hay un católico, y le raspa otro poquito más y debajo hay tradiciones indígenas sincretistas. Eso es algo muy interesante porque eso hace parte de nuestra historia en términos sociológicos y teológicos a nivel de América Latina. No sé si me hago entender. Es decir, lo primero que llega a Colombia no es el protestantismo. El catolicismo llega en el siglo XV y el protestantismo llega hasta el siglo XVIII en Colombia. Bueno, casi XIX, de hecho, para ser más exactos. Entonces, ese trasfondo no es cualquier cosa. Por tanto, entonces, las personas ven que ya no le dicen que van por la Eucaristía o que van por la comunión, pero le dicen Santa Cena, ¿cierto? Ya no le dicen penitencia, va a hacer penitencia, pero le dicen una consejería de pronto, ¿sí? Ya no dicen, que se bautizaron cuando niños, sino pues ya como adultos. Pero en últimas, uno se pone a mirar y ha habido unos cambios en términos litúrgicos, en términos sacramentales, si me permite el término, ¿sí? Pero en términos de cambio de cosmovisión, que es lo central de este texto que hemos leído, la cosa es compleja. Llega a haber algunos cambios en algunos aspectos en términos de lo que podemos llamar cambios morales o en términos de moralidades individuales, muy personales. Pero en términos de completos, tanto del individuo como de una comunidad, nos sigue haciendo mucha falta. Y entonces el autor va a desarrollar tesis a lo largo de su capítulo. Y él va Profe, perdón, es ya, que, es que se le señor. cortó lo que estaba diciendo y no. ¿Sí? Sí, señor. ¿Dónde me cortó, Daniel? Su merced estaba diciendo lo de si le raspa bueno, lo del sincretismo, pero tenemos cambios del acero, cambios morales individuales o personales, pero en términos, Ok, gracias, Daniel. Ya te doy la palabra, María Fernanda, que tiene la mano levantada hace un ratito. El autor dice que alcanzamos a tener unos cambios en términos de moralidad individual. Ahí vienen los ejemplos que tú lo mencionaste, ¿no, Daniel? El que tomaba, el que se emborrachaba, ¿cuánto no emborracha? ¿Cierto? Y esas historias se remontan a mi papá, por ejemplo. Cuando mi papá habla de su conversión, ese era uno de los rasgos de una de las muestras de su conversión. No sé si me hago entender. Y no estoy subvalorando eso o menospreciándolo, ni más faltaba, porque eso es algo muy importante. Pero a lo que voy es que en buena medida el ser cristiano llegó a reducirse a unas acciones así morales, individuales, muy personales también, muy culturales también. Pero en términos, y esto era lo que estaba diciendo Daniel, en términos más éticos, en términos más sociales, en términos de cómo afecta esto cómo afecta esto en términos económicos, mi concepción de la economía, cómo afecta esto en términos políticos, cuál es mi opción política, cómo afecta esto en términos culturales, cuál es mi apreciación del arte y la cultura. Es decir, en términos más gruesos de lo que conforma una sociedad, el autor dice, tenemos 2 centímetros de profundidad. Es decir, nos hemos quedado cortos.
Esa era la idea, Daniel. María Fernanda, estás viendo la palabra. Ahora que estabas haciendo las comparaciones, te faltó la de antes de la catequesis y ahora discipulado. Bien. Uy, tremendo ejemplo que acabas de poner. Y gracias por comentarlo, María Fernanda. Porque es verdad, así se entiende el discipulado también. 12 pasos, 5 lecciones, 20 lecciones, pero es una cuestión que está en lo conceptual también, lo cual no es algo que sea malo en sí, no, eso no es algo malo en sí. El punto del autor aquí, de este capítulo, es cuando a esas cositas se reduce la fe cristiana o el ser cristiano. Entonces, por ahí va el desarrollo del texto, ¿cierto? Por ahí va el desarrollo del documento. Y entonces él, en la próxima sesión vamos a ahondar un poquito en eso del término cosmovisión, porque él lo menciona, pero quiero referirme a algo precisamente que está en la página 20 y 21, pues, donde menciona cómo la sociedad, los criterios del mundo históricamente han influenciado a la iglesia, por decirlo así en esos términos. Es decir, eso no es algo de ahorita. Henry comentaba algo de eso. Henry decía que hay ideologías que han entrado a la iglesia, ¿cierto? Hay algunas ideas que han entrado a la iglesia, que algo de eso decía Henry. Y eso no es algo de ahorita. Eso es algo que ha ocurrido desde el mismo momento que nace el cristianismo hasta hoy. Ahora bien, yo creo que sí es muy importante y de eso se trata también en buena medida lo que ustedes están haciendo, estudiando teología. Y es que es necesario aprender a mirar qué hay de la sociedad en general que nutre, que alimenta, es decir, que es bueno para la fe cristiana, para la iglesia, y qué cosas no. Porque podemos nosotros caer en el error de pensar que entonces que todos aquellos que no piensan como nosotros, todos aquellos que no creen lo mismo que nosotros, todos aquellos que no ven la vida igual a como la ven nosotros, están equivocados. Y nosotros estamos en la verdad, que es una tendencia muy común. ¿Sí o no? Eso es una tendencia muy común. Y qué casualidad que todos están equivocados menos usted. Todos los demás están en error menos lo que usted crea. De resto, eso pasa cuando uno tiene esos pensamientos, ¿no? Y de ahí viene lo complejo, y quiero retomar un poquito la pregunta que hacía Domico, que dijo que le hicieron, no sé, con relación a la cuestión de la cultura, justo, ¿cierto? Que tú preguntabas eso de que si hay que ser cristianos culturales para ser cristianos totales. No sé si percibí bien. A mí me lo hicieron, profe. Creo que la falta como formular bien la pregunta. Una muchacha me hizo a mí. Sí, pero es eso que estoy diciendo, sí. Tiene que ver con eso, es el punto, ¿cierto, Domingo? Es decir, tiene que ver con cómo tú concibes, porque tú perteneces a una comunidad indígena, ¿cierto? Eres miembro de una comunidad indígena, y entonces, ¿cómo así? ¿Se puede ser cristiano y se puede ser indígena? Para ser indígena, ¿a qué comunidad perteneces tú, Augusto? De resguardo Cuti, pero sí en Veracatío. Perdón, que no escuché. Veracatío, de resguardo Cuti. Para ser en Veracatío, o sea, ¿se puede ser en Veracatío y cristiano? Eso es muy interesante, ¿no? Eso no es cualquier pregunta. Y tú más que nadie sabes que eso ha sido un tema complejo aquí en Colombia y en Latinoamérica, de hecho. Y no solo en Latinoamérica, en otras partes del mundo también, eso no es cualquier cosa. Y claro, con relación a esto hay distintas opiniones y distintas formas de acercarse a eso, ¿no? Soy distinto, desde los que llegaron a colonizar e hicieron tanto daño a las comunidades indígenas hace tanto tiempo, ¿sí o no? Desde los que decían córtense el pelo, no se vistan de esta forma, no hablen así, que eso se llama colonización. Aprendan a hablar español, que ese es el lenguaje cristiano.
Cuando uno lee textos como el Quijote de la Mancha, a ustedes les da risa, pero es verdad, en esos documentos hablar cristiano es equivalente a hablar castellano. Póngale nomás usted ahí, o póngase a pensar nomás eso que implica para alguien que habla la lengua damana o para alguien que habla otra lengua. Entonces, desde esto, de eso, Domico, y tú lo sabes, repito, más que nadie, es complejísimo, hermano. Es muy complejo ese tema. Entonces, a nivel de la sociedad, tanto ayer como hoy, es decir, cuando surge el cristianismo en el primer siglo a hoy, seguimos teniendo desafíos y tensiones con la sociedad. Y repito, es muy importante que primero que nos saquemos la idea de que todo lo de afuera es malo y de que otra vez el mundo está allá y aquí están los santos y los escogidos. Allá están los que se van a perder y los que no lleguen acá definitivamente se van a perder. Con eso hay que tener mucho cuidado porque fácilmente eso lleva al sectarismo. Eso fácilmente lleva a pensar, repito, que usted es el único que tiene la verdad y los demás están equivocados. El texto creo que nos advierte en buena medida eso. Miren un ejemplo sencillo. Si los primeros cristianos hubiesen tenido ese pensamiento de que todo el mundo es pecador, malo, diablo, azufre, Lucifer, Egipto, como lo llamen, si hubiese esa idea de los primeros cristianos, no hubiéramos tenido un Nuevo Testamento, por ejemplo, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y estos hablaban era hebreo. Póngase a pensar usted, que alguien hubiera dicho, no, es que ese es el idioma del diablo, que la lengua de Dios es el hebreo porque el pueblo de Israel fue escogido y nación santa y a ti te corono y tal y las demás. Si se hacen esas lecturas que siguen haciendo hoy por hoy, pues entonces nadie se hubiera metido con eso y no tendríamos ni siquiera Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Eso no es cualquier cosa. ¿Por qué hay un lío tremendo en Hechos capítulo 15? Entre unos y otros. Entre unos que dicen, uy, estos, ¿será que se van a circuncidar? ¿Será que no? ¿Será que esto, aquello? ¿Los admitimos? ¿No los admitimos? ¿Los que no? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro tiene ese choque tan tremendo allá en Hechos capítulo 10? Cuando tiene esa visión y todo ese rollo y tal, y que le dicen que coman de lo inmundo y eso, y dice, uy, el Espíritu de Dios también viene sobre los gentiles. Tremendo, tremendo eso. O sea, si uno se puede mirar cronológicamente eso, si uno lo mira cronológicamente, miren ya todo lo que ha pasado hasta Hechos capítulo 10 pensando en Pedro, y Pedro todavía no ha tenido una metanoia. Pedro todavía no ha cambiado su manera de pensar. ¿Estamos? Pedro todavía sigue siendo judío, a pesar de que ya hace parte de, y a pesar de que es uno de los que, ustedes recuerdan cuánto le costó también a la primera comunidad, obviamente estoy parafraseando, pero a los primeros cristianos aceptar a Pablo. Hicieron concilios, claro, obviamente se entiende también, Pablo era un tipo que tenía fama de que los perseguía, y no era solamente fama, era verdad. Pablo era Matón religioso. un matón religioso. Entonces no es cualquier cosa. No por nada Ananías le tiene miedo a Pablo, no por nada. Cuando se le presenta también Dios en visión a Ananías, y Ananías dice, sí, pero ¿cómo así yo ir donde, si este tipo es el que... Pero Pablo es un exmilitante que se convierte a seguir a Jesús. Por ahí hace unos años yo tuve la oportunidad de publicar un texto para una organización que se llama Open Doors. Aquí en Colombia se llama Visión Ágape. Seguramente algunos de ustedes la conocen y la han escuchado. Y el texto se llama Cartilla de acompañamiento a exmilitantes de grupos armados. Ustedes que han estado conmigo en otras clases saben que es uno de los temas que yo trabajo, estos temas. Y en esa cartilla yo tomo como referencia a Pablo
como un exmilitante de un grupo armado que llega luego a ser parte de la comunidad de fe. Eso lo hice en el marco de los diálogos entre el gobierno Santos y las FARC, año 2016, todos ustedes ya conocen eso, y eso se publicó precisamente a propósito de eso, porque cada vez que un grupo armado se desmoviliza, queridos hermanos y hermanas, aunque esto no es una predicación, pero cada vez que un grupo armado se desmoviliza en Colombia, llega a las iglesias. ¿A dónde llegan ellos? Muchos llegan a las iglesias. Vienen del ELN, de las FARC, de los paramilitares, de las disidencias. ¿A dónde llegan? A las iglesias. ¿Cómo verlos a ellos? ¿Cómo acompañarlos a ellos? ¿Cómo pastorearlos a ellos? De eso se trata ese texto. ¿Y por qué lo traigo a colación? No es para hacerme publicidad a mí porque eso ni lo venden ni nada, para que me dieran un beneficio económico, pero eso no es de venta al público. Pero lo traigo a colación porque es que lo que ocurre en Pablo precisamente es eso, es un cambio de cosmovisión. Cambia su manera de pensar, por tanto, cambia su manera de vivir. Y no es una cuestión religiosa. Pablo en ningún momento Pablo dice que él dejó de ser judío. Ahí les dejo ese tema. Pablo nunca dice que él dejó de ser judío para volverse cristiano. Jesús tampoco hizo eso. Jesús nunca dice, hey, yo hice la oración de fe, por mí, tal, no sé qué más cosas, y repetí esto y me volví cristiano y, hombre, no, porque es que eso es una cuestión del cambio de la vida y de la manera en que se concibe, se ve, de ahí el término cosmovisión, se ve, pero en términos amplios, mañana hablamos un poquito más de eso, y por tanto se asume la vida y se vive. Eduardo, estás pidiendo la palabra, señor. Sí, profe, ¿cómo esto se podría enseñar los principios bíblicos sin chocar con la cultura local de algún lugar? Buena pregunta, bonita pregunta esa, Eduardo. Ese es el desafío que tiene, yo diría, no solamente las misiones, porque sí es un desafío, las misiones, pero es un desafío que tiene la fe cristiana. Y yo creo que precisamente de eso se trata. Yo creo que es tan importante volver al Nuevo Testamento, porque lo que tenemos en el Nuevo Testamento precisamente es eso, y volver al hecho de Jesús. Lo que hace Jesús es eso, ¿no? Juan capítulo 1 dice que el verbo, el logos, la palabra, se hizo carne. Es decir, se hizo como uno de nosotros. Adquirió nuestra forma, ¿cierto? Nuestro lenguaje, nuestras formas, y así vino y nos mostró quién era Dios. Y ahí tenemos otro poconón de ejemplos. Entonces, ese es el gran desafío. Y yo creo que un principio, Eduardo, ustedes que están escuchando otra vez, no es partir. Yo sé que esto a algunos no les gusta, no les cae muy bien, pero pues la idea no es esa, la idea no es hacerles sentir mal ni más faltaba. Pero miren, creo que un principio sí es no partir de que usted es el que está en lo bueno y el otro está en lo malo, y que usted tiene todas las respuestas y el otro no sabe nada. Yo creo que debemos aprender a ser humildes también y aprender a ver que también hay gracia de Dios en el otro y en los otros. La gracia de Dios va más allá de nuestras creencias, incluso de nuestro sistema de creencias. Pedro, por ahí en una de sus cartas, habla de la multiforme gracia de Dios, que es una expresión que a mí me parece bellísima. Es decir, la gracia de Dios tiene muchos sabores, muchas formas, muchos colores. Y eso es clave tenerlo en cuenta. Por tanto, la gracia de Dios está también donde uno piensa que no está. De la misma forma puede que no esté donde uno está tan seguro que está. Creo que es muy importante eso y creo que es muy importante seguir la recomendación de Jesús, amar al prójimo como a nosotros mismos y ver al prójimo precisamente así, como prójimo. Pero bueno, vamos a dejar ahí. Entonces sería más importante conocer sus tradiciones, sus costumbres antes de llegar digámoslo así, a
como mal utilizado la palabra a imponer a algo que nosotros conocemos. Claro, claro que sí, Eduardo. De hecho, nunca hay que llegar a imponer nada. Claro. No, sí, por eso dije que mal Yo dicho. te entiendo, Eduardo. Sí, señor. Y gracias por preguntar. Muy bien. Vamos a dejar ahí. Mañana continuamos con este tema. Mañana seguimos no solamente abordando la lectura, sino también lo que es cosmovisión cristiana. Y recuerden, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos diciendo ser profesionales, ética cristiana, ¿cierto? No desde cualquier ética, ser profesionales no desde cualquier orilla, desde una mirada cristiana. ¿Pero qué es ser cristiano? Bueno, eso vamos a seguirlo hablando. Nos vemos mañana. Bueno, que... Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias, profe.